Hoy específicamente vamos a centrarnos en el tema de las redes territoriales y eso qué es y qué significa para tomar todo el concepto de autonomía territorial. El debate más importante que se está dando hoy en Colombia es el debate de la autonomía territorial. Enseguida lo voy a explicar. Qué pena que no tengo pasador, entonces me vas ayudando. Vamos a partir del planteamiento del problema. Yo creo que en otra oportunidad que estuvimos acá les había contado del problema fiscal. Nosotros hemos dicho que el país lamentablemente ha querido reequilibrar, ha querido fortalecer su autonomía territorial, pero el país no ha logrado, ni siquiera con la Constitución del 91, combatir los centralismos. Y yo hablo de centralismos porque no estamos hablando solamente del centralismo del gobierno nacional con respecto a las regiones, sino también el que hemos creado en las ciudades y metrópolis con respecto a las subregiones. Por eso hablamos de los centralismos y ahora lo vamos a explicar. Vamos, por favor. Este es un cuadro muy contundente para comprender parte del planteamiento del problema. Si ustedes miran, el 85% del recaudo tributario de este país se queda en el gobierno central. El 85% vía IVA y vía impuesto de renta y otros tributos, pero fundamentalmente IVA, impuesto de renta, que se recauda en todo el país. El 85% se queda allá. El 11% en los distritos y en los municipios. Eso que los municipios subieron y los distritos, un artículo que les entregó la Constitución, que es el 317, que solo ellos pueden gravar los bienes inmuebles, es decir, el tema del impuesto predial. Entonces ellos recaudan vía impuesto predial y vía ICA, ¿no? Impuesto de Industria y Comercio. Y los departamentos, el 4%. Todos los departamentos juntos de Colombia, solo el 4%, no con tributos propios, sino con rentas cedidas. ¿Qué son rentas cedidas? Nosotros tenemos ahí unas rentas que son todavía de la cultura de la colonia, que son las rentas de los vicios. Yo las llamo los vicios, porque son el hipoconsumo a los licores, el hipoconsumo de las cervezas, el tema del cigarrillo, del tabaco, de los juegos de suerte y azar. Entonces, digo mucho, hay que decirle a la gente que motivarla a que tome mucho licor, a que fume tabaco y cigarrillo y juegue lotería para nosotros poder pagar la educación y la salud y el deporte. Es una cosa muy contradictoria. Y cuando ustedes miran la partecita de abajo, hacemos un cálculo de cuánto representa ese recaudo en el Producto Interno Bruto de este país. Entonces se mueve más o menos, de si el producto es de 1.500, 1.600 billones, que es más o menos en lo que se ha movido. Entonces ese 85% del recaudo nacional representa el 17% del Producto Interno Bruto del país. El 11% de los distritos y los municipios representa el 2.4%. Y los departamentos de Colombia, todos juntos en su recaudo, solo el 0.7% del Producto Interno Bruto, es decir, ni siquiera el 1%, para que comprendamos el problema que hay en el tema de lo que ordenó la Constitución. Esos son los tributos. Por eso, reitero la primera, el 85% de los tributos nacionales son fundamentalmente IVA, impuesto de renta, y ahí hay otros tributos, pero fundamentalmente IVA, impuesto de renta. En los distritos y municipios, ICA y predial. Y en los departamentos, hipoconsumos y de pronto el tema de los vehículos, que más hay ahí. Pero más o menos esos son. Específicamente, en el caso de la ¿cuánto es el PIB y cuánto recibe? Nosotros estamos entregándole al gobierno nacional 30 billones de pesos y él nos está devolviendo 5 o 6 billones de pesos. Del Producto Interno Bruto, Antioquia le aporta al Producto Interno Bruto el 15 y 16% de ese Producto Interno Bruto total. Pero solo estamos recibiendo ese tema. Y como les dije, entonces la Constitución, vamos pasando para que no nos quedemos ahí. Cuando ustedes lo ven por recaudo o por Producto Interno Bruto, observen en la diapositiva que es un centralismo absurdo. Los recursos se quedan todos en el gobierno central. Entonces no podemos desarrollar nosotros las capacidades que tenemos ni las responsabilidades que nos entregan. En lo que va a la parte fiscal, de todas formas, ¿qué parte regresa a través de transferencias? Ya lo vamos a mostrar, sí, lo vamos a mostrar para que puedan ver ahí. Pero quiero explicar bien este tema porque es que es la disputa histórica de este país y eso nos ha vuelto paisaje. Ese gráfico que están viendo ustedes ahí es un gráfico que comienza, si ven al principio en 1930. Recuerde que aquí comenzamos a tener la contabilidad pública a partir de 1923, que vino la misión Kemmerer, que se creó el Banco de la República y toda la vaina. Entonces, observen la línea de arriba, que son los ingresos corrientes de la nación, es decir, lo que le entra al gobierno nacional por lo que sea, fundamentalmente el tema de los tributos que hablábamos, y las dos líneas de abajo
Arriba está la de los departamentos, enseguida van a ver que se invierte cuando después de la Constitución del 91 entra el predial para los municipios y la de abajo los municipios y los distritos. Esa es una línea que se ha mantenido casi que estática en el tiempo. Pasemos a la otra diapositiva. Bueno, de esa diapositiva, devuélvete un minutico. De esa diapositiva que hay que decir que antes de la Constitución del 91, en lo que estás planteando, ya venía trasladándose a los departamentos y a los municipios unos recursos. Una parte del IVA, que ahí está el 30%, y otra parte que llamaba el situado fiscal de esos ingresos corrientes. Sigamos, por favor. Pasemos. Y miren a partir del 2000, es decir, ya se había aprobado la Constitución del 91, la línea de los ingresos del gobierno nacional, de los ingresos corrientes, miren que sigue subiendo muchísimo más, es muy dinámica porque son las rentas más dinámicas, el impuesto de renta, como les decía, las otras líneas de los departamentos y los municipios solo se invierten porque comienzan a estar los municipios y los distritos por encima de los departamentos, pero mantienen estáticas. Es muy difícil hablar de autonomía territorial con este marco fiscal. Sigamos. Y quiero comparar esto porque como uno de los debates que estamos dando es promover un referendo que permita que el impuesto de renta se venga a los departamentos, estoy mostrando lo que significa el impuesto de renta. Miren la línea arriba de ese impuesto de renta, cómo es dinámica, y la línea abajo, cómo es el sistema real de participaciones, que es el que está hablando ahora, sistema fiscal, el sistema fiscal y transferencias, se mantiene cuasi estática. Es muy complejo que cada vez haya una brecha mayor entre los ingresos de la nación y los ingresos vía transferencia o recaudo tributario propio de los departamentos y los municipios, digamos. Ahí está, en términos reales, ese sistema real de participaciones cae frente a el impuesto de renta. Es decir, las rentas son dinámicas y ese sistema de participaciones es estático. Digamos. Perdón, ¿las participaciones quién lo decide? ¿Quién asigna? Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy acá está aquí. Esta es la que yo llamo la Biblia territorial. La Constitución del 91. La Constitución del 91. Esta es la Biblia territorial. Aquí vamos a ver artículos 356 y 357 define el sistema de participaciones, los criterios de distribución de ese sistema general de participaciones. Y vamos a ver cómo en la estructura de organización del Estado es esta Constitución la que dice es que Colombia es un Estado unitario, pero con autonomía territorial, y es lo que no hemos podido comprender bien. Y el país se ha quedado recentralizado. Incluso lo que sucedió después de que se aprobó la Constitución del 91 fue que en lugar de fortalecer esa autonomía territorial, el país se recentralizó y lo vamos a demostrar enseguida. Este mapa lo quiero traer para que ustedes se den cuenta que precisamente ese sistema real de participaciones no está dando el resultado que tendría que dar. Esos son los municipios en categorización en Colombia. 952 municipios en Colombia son categoría sexta. 952. Y 48 municipios son categoría quinta, es decir, 1000 municipios de 1102, de 1103 son categoría sexta y quinta. ¿Eso qué significa? Que son municipios de menos de 25.000 habitantes, que son municipios que no tienen desarrollo económico, que no tienen suficiente ingreso y que tienen una alta dependencia del sistema real de participaciones. Sin sistema de participaciones se mueren, se acaban. Entonces, una de las críticas que hemos hecho es el sistema real de participaciones, pues tiene unos criterios de distribución muy interesantes que establece precisamente la Constitución en lo que preguntabas ahora, el 356 y el 357 en educación, en salud, en saneamiento básico, en agua potable, pero no es suficiente. El país sigue con un modelo equivocado. Sigamos. Y ahí está el departamento nuestro. Este mapa anterior. Devolvete, por favor. Una zona de alta participación de eso. ¿A qué se debe? Por el lado del Valle, o Buenaventura, una zona por el lado del Metro, del Verde, y en general el rojo, pero hay una parte del Verde. No, es la categorización. Lo que vas a ver ahí es que fundamentalmente son los centros urbanos. Donde estás viendo el mapa son los municipios de categoría cuarta, tercera, cuarta son muy poquitas, tercera, mira el mapa arriba, los colores, ahí está. Muy Villavicencio es un municipio, es una ciudad, ¿cierto? Villavicencio es una ciudad y tendríamos que mirar qué categoría es. Yo abriría el catálogo, pero no, pero es eso, no, de resto todos los otros municipios, y pasemos para que veamos Antioquia, porque la gente dice que Antioquia es rico, sí, mira, Antioquia tiene su concentración en el Valle de la Urrá, en una parte del oriente y una parte del suroeste, un poquito en Urabá y un poquito hacia el nordeste. El resto, todo el departamento es casi todo categoría sexta y categoría quinta.
El color rojo son categoría sexta y el color naranja es categoría quinta. Antioquia tiene 96 municipios categoría sexta y 10 municipios categoría quinta, es decir, 106 de los municipios de los 125 territorios, es decir, de los 123 municipios y los 2 distritos son categoría sexta y quinta. Ese es por allá Remedios, el Bagre y Segovia, zona minera. Son la minera. No, Millón está para esta punta aquí en el Magdalena Medio del color naranja. Bueno, entonces, lo que quiero mostrar ahí es que el 90% del departamento es categoría sexta y categoría quinta, pero ese 90% solo recibe el 10% de los ingresos. Esa es la ecuación que hay que comprender. En cambio, en el otro 10% está el 90% de los ingresos. Esa es la desproporción. Pasemos para que lo veamos. Cada que uno va mirando entonces la dependencia por subregiones, la línea verde mayor, de más verde, son los tributos de los que habíamos hablado en los municipios, predial, ICA y otros. Y la línea verde más clara es el sistema real de participaciones. Hay una dependencia a medida que nos vamos hacia lo más rural de ese sistema real de participaciones. Observen ustedes cuando salimos de acá del Valle de la Urrá, el Valle de la Urrá no tiene dependencia del sistema de participaciones. El oriente, sobre todo en la concentración del Valle de San Nicolás, no tiene problemas de dependencia del sistema de participaciones, pero a partir de ahí, todas las subregiones tienen una alta dependencia de sistemas de participación. Sigamos. Ahí está el cuadro. Yo llamo esto, lo hice como una X, porque es que yo quisiera tachar esa vaina. Y eso es una relación perversa. La relación es que 19 municipios en Antioquia, comenzando por el distrito especial, que es categoría especial, los otros 5 de categoría primera y los otros 13 de categoría cuarta, quinta, tercera y cuarta y quinta, tercera y cuarta. Entonces, especial 1, 5 de 1 de primera y 13 de categoría tercera y cuarta. Son 19 municipios que tienen el 90% de los ingresos. Y observen los otros 106 acá, que les decía el 10% de los ingresos, pero con una alta dependencia del sistema de participaciones. Los otros no tienen esa dependencia. Sigamos, por favor. Este es el tema de lo que preguntabas ahora. El tema del sistema de participaciones. Observen que la línea arriba llega hasta el 46.5%. Esta constitución dijo que para que se diera un equilibrio entre la nación, los departamentos y los municipios, la nación de sus ingresos corrientes le tenía que transferir a los departamentos, a los distritos y a los municipios el 46.5%, hasta el 46.5%. ¿Para qué? Hasta el 46.5% para el tema de la educación, de la salud, del saneamiento básico, el agua potable, lo que decíamos ahora. La línea lila, digámoslo así que es lila, fue un acto legislativo que se presentó, acto legislativo 01 del 2001, porque dijo el gobierno central que él no podía hacer ese ejercicio, que se iban a reventar, lo que dijeron los exministros hace poco, que se iba a quebrar el país. Pues no se quebró el país, pero los municipios y los departamentos bajamos al 30%, lo que ya traíamos incluso antes de la Constitución. O sea que terminó siendo perjudicial la Constitución para el traslado de los recursos que se estaban haciendo, porque lo que hace un acto legislativo es modificar la Constitución. Y el otro acto legislativo que está ahí a la derecha es el 04 del 2007. Con ese acto legislativo ya se bajó al 20%. O sea que tenemos un hueco, porque se va entre 20, 21, 22, un hueco de 26, 25 puntos de ese sistema de participaciones que se calcula han representado más de 500 billones de pesos que le dejaron de trasladar el gobierno central a departamentos, distritos y municipios para la salud, para la educación, para el agua potable, para el saneamiento básico y nos han trasladado todo tipo de competencias, pero sin recursos. Parte del problema que queremos colocar en el centro. Entonces, digamos que esa es la primera parte del planteamiento del problema. El concepto del traslado de competencias comparativo con el traslado de recursos. Ya vamos para allá, porque voy a llegar a mostrar el tema. Entonces, bueno, me adelanto entonces un poquito. Que hemos venido coincidiendo en el país. Nosotros con el gobierno de Antioquia hemos venido planteando un referéndum. ¿Para qué? Para que nosotros asumamos el impuesto de renta en los departamentos. Departamentos para departamentos, distritos y municipios. Y entonces el gobierno central y los centralistas han dicho que el país se quiebra, que eso es una locura. Y lo mismo con el acto legislativo que está cursando en el Congreso, que ya ha pasado 6 debates, va para el 7º debate. Los actos legislativos, para que puedan modificar la Constitución, necesitan un quórum calificado, pero además son 2 vueltas
Cada 2 vueltas, 8 debates. Cada ley necesita cuatro debates. Una vuelta, 4 debates. Aquí los actos legislativos son 2 vueltas, 8 debates. En los que hemos estado en el Congreso, pues sabemos que estos actos legislativos en el primero, segundo, tercer y cuarto debate, digamos que no se le niega el voto, pero cuando ya comienza a pasar en la segunda vuelta, quinto y sexto debate, el tema va cogiendo forma. Y por eso esta es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho es que hay que reequilibrar fiscalmente el país. Vía acto legislativo, como lo están planteando ellos, aunque nosotros tenemos una diferencia frente al tema del sistema de participaciones, porque ellos proponen que se incremente nuevamente de forma gradual hasta recuperar el 46.5% que está ahí anualmente, 2.26 es lo que están proponiendo, a llegar como a 2035, creo, al 46.5. Y nosotros proponemos, no, entréguenos el impuesto de renta y nosotros asumimos territorialmente el tema del sistema de participaciones y el sistema de regalías. Y les demostramos, porque ellos salieron a decir que el tema no se tiene por qué quebrar el país, es tema de una ecuación. ¿Dónde pone usted en la ecuación los ingresos y dónde pone los gastos? Es el mismo, porque aquí no vamos a recurrir a nada. Habrá que hacer una transición por el tema de la deuda, ¿cómo vamos a hacer? Sí, pero que se quiebra el país yo se los quiero decir con el más profundo respeto que tengo, pues sobre todo a las personas que tienen tanta experiencia y tanto recorrido. Cuando uno habla de 23 ministros, pues en un país tiene que decir, bueno, son gente muy pensante y muy capaz, pero les tengo que decir a los 23 ministros con el profundo respeto, que seguramente hicieron muy bien la tarea en el tema de las finanzas, pero sin mirar lo que esta Constitución dice en materia de autonomía territorial. Esa partecita de las tareas les quedó haciendo falta. Esa partecita de la tarea no la han hecho. Y aquí lo que dice la Constitución y lo que dice la Corte es que este país tiene que encontrar el equilibrio entre la unidad nacional, que es un principio constitucional, el del Estado unitario, y la autonomía territorial, que es el principio de los entes territoriales, que también los cataloga en el artículo 287, departamentos, distritos y municipios, y en un futuro las comunidades indígenas son entes territoriales, y les da la facultad de que en esa autonomía ellos puedan tener ese equilibrio con el gobierno central que no se está dando. Sigamos, por favor. Ese es el primer planteamiento, pues, del problema para comprender por qué estamos haciendo este desarrollo. No, hágale adelante, hermano, eso se trata. Un principio que rija la mente de esa gente para que piense así. Yo me imagino que ellos están pensando que no hay responsabilidad en la región, que las regiones no saben gastar la plata. Pero parte de ese tema, yo creo que es como un tema cultural que hemos ido construyendo. El gobierno central todo lo puede hacer, pero los departamentos y los municipios son incapaces. Entonces, eso ha llevado a una cosa que yo ya llamo la atrofia del desarrollo territorial. Ese pensamiento de ellos lo que ha hecho es atrofiar el desarrollo territorial, y ustedes han visto los ingresos, eso es una cosa bárbara, pues. Adelante. Los organismos internacionales están muy nerviosos con esta reforma que se va a hacer del sistema de participación. Eso produce un gran choque y eso hace que de pronto bajen las calificaciones del país y demás. Analistas en economía dicen que eso de choque, pues de pasar de una vez a 46%, eso crearía unos problemas tan grandes que el país no lo soporta. Podría pensarse más bien en una gradualidad, no con muchos años, para que sea efectivo. Pero es que lo primero que tenemos que decir, y se los he dicho también a ellos con respeto, se lo dije a Darío Restrepo, con quien tengo una, digamos, confrontación respetuosa en el debate con altura, que es el director de la misión de descentralización. Ayer estuve precisamente en Pereira recibiendo el informe final y las propuestas y recomendaciones de la misión de descentralización. Aquí nosotros no hemos hablado de un choque, aquí lo que hemos hablado es de una transición, pero el país tiene que dar la transición, porque es que no es justo lo que está sucediendo. Lo voy a contar, hay 600 entidades en el gobierno central, 600 entidades. El senador Guido Echeverry, que fue gobernador de Caldas, acaba de sacar un artículo la semana pasada. Este año en el gobierno central se han firmado 127.000 contratos de prestación de servicios. Yo dije que es 127.000 contratos de prestación de servicios. La burocracia que hay en el gobierno central no tiene nombre y no tiene sentido. Hay duplicidad de funciones. Yo estoy sacando una matriz
donde estoy mostrando la duplicidad de funciones entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. Porque la Constitución establece que para que haya Estado unitario deben haber tres principios fundamentales: el de concurrencia, el de complementariedad y el de subsidiariedad. Digamos que el de subsidiariedad lo cumplimos todos, que te está haciendo falta, venir, yo te acompaño, departamento a los municipios, municipios a sus corregimientos, qué sé yo, y la nación posiblemente a nosotros. Complementariedad, hagámoslo juntos, venga, hagamos. Concurrencia, es que terminamos todos haciendo de todo. Y la concurrencia tiene que estar con unas competencias específicas, que era lo que planteaba ahora Enrique, que más adelante lo voy a hablar. El problema es que no hemos determinado bien las competencias del gobierno central, los gobiernos departamentales y de los gobiernos locales. Y el gobierno nacional ha asumido una cantidad de competencias en duplicidad y hasta en triplicidad con los departamentos y con los municipios. Entonces hay que separar muy bien. Venga, ustedes se quedan con la justicia, ustedes se quedan con la política monetaria, etcétera, pero déjenos a nosotros hacer las vías, déjenos a nosotros trabajar lo que tenemos en el territorio, desarrollar el local, y déjenos la educación y déjenos la salud en el territorio, porque es que el problema es que si a nosotros nos da duro en el gobierno departamental ir a resolver las problemáticas de un departamento que es tan grande, imagínense un gobierno nacional estar por todo el país en un modelo centralista. Pero lo que sí tenemos que hablar es de una transición, porque incluso yo le digo a los ministros, venga, en lugar de estar diciendo que el país se quiebra, díganos cuál debe ser la propuesta para la transición, porque lo que se viene es eso. Entonces, este debate ya no lo frena a nadie, es que este debate llevamos 150, 200 años de la historia de la República. Y lo que sucedió cuando se expidió la Constitución del 91 es que con esos dos actos legislativos que fueron contrarreformas, se frenó, y no solo se frenó, sino que se recentralizó el país. Entonces hay que lograr recuperar la ruta de la autonomía. ¿Y qué estamos proponiendo nosotros? No estamos proponiendo autonomía a ultranza, estamos proponiendo autonomía en equilibrio con la unidad nacional. Es decir, todo lo que hacemos en la asociatividad tiene que construir unidad nacional. Si no, tampoco. Nosotros, por eso alguna vez que les hablé a ustedes aquí, les dije que a mí no me gustaba el tema de Antioquia Federal, ni al gobernador, porque es que eso es desprender el territorio de la República. Nosotros nunca hemos hablado de desprender el territorio de la República. De pronto Colombia pueda entrar en otro estadio a un federalismo, pero el federalismo tampoco per se es la solución. ¿Qué tienen de similar Estados Unidos, México y Brasil? Son países federales, pero son países diferentes, ¿cierto? Entonces el federalismo no es la solución per se, aunque puede que allá lleguemos. Por ahora nosotros estamos hablando del Estado unitario, con autonomía de sus entes territoriales, que es el modelo con el que se pudo hacer el gran acuerdo social, que es esta Constitución del 91. Una preguntita que tiene que ver con esto, bien. Si se aprobara este sistema general de participación y se recibiera presupuesto, 6%, ¿cuál sería la problemática en caso tal, como ha habido algunas insinuaciones, de desmembrar el departamento en su región? No, tampoco, no. Yo creo que hay mucho mito, hay mucha cosa que se está diciendo. Para nada, enseguida le voy a mostrar lo que estamos proponiendo nosotros en Antioquia en redes territoriales, que eso es otra cosa. No, si se logra lo que pidió el propio ministro de Hacienda, es que, porque ellos se quedaron colgados en los debates, dejaron al Congreso solo, y cuando ya vieron que esto cogió sexto debate, ahí sí se montaron. Cuando ya se montaron, ya era tarde. Entonces el tema es, si se logra, lo que está pidiendo el gobierno nacional es, hagamos la ley de competencias y distribución de recursos. Nosotros venimos recibiendo competencias como departamentos y como municipios hace rato, con no recursos. Y la Constitución dice, cada que se entrega una competencia, debe darse la fuente de los recursos. Y ahí hay un desequilibrio. Y hay otros desequilibrios que no los traje acá, estamos sacando unas cifras, y es que para poder cumplir con el propio sistema general de participaciones, o sea, lo que nos envían para nosotros entregar en el tema de la salud, de la educación, del agua potable, cada departamento tiene que aportar recursos propios, es decir, para cumplir, porque hay un déficit en ese propio sistema y que nosotros estamos, miren lo que está pasando con la Universidad de Antioquia, ese no es un problema del departamento de Antioquia, es un problema del sistema de participaciones y del gobierno nacional, es central. Y si saliera adelante lo que está proponiendo el gobernador de Antioquia, ustedes, ¿qué ingresos le quedan a la nación? Entonces, enseguida yo esa parte no la traje como montada en la presentación, pero la traje al final y dije, si me hacen esta pregunta, voy preparado, ¿cierto? Enseguida le voy a demostrar con el marco fiscal del gobierno nacional que cuando nosotros recibimos impuesto de renta y entonces asumimos desde esos recursos nosotros, Sistema Nacional de Participaciones, y le dejamos al gobierno central lo que llamamos un fondo de transición de 15, 20 puntos,
donde se remunera la DNP y la DIAN y se vuelve más territorial para darle a estos departamentos también más planificación y a los municipios, porque tenemos que hacer una transición más asimétrica, ¿no? El que tenga más capacidad, que aproveche más. Incluso hay un principio que nosotros tenemos que pelear. ¿Por qué nos van a generar un decrecimiento a los departamentos que tenemos más liderazgo? Deje crecer a los departamentos, los territorios que tienen más liderazgo y podemos concentrar más el gobierno nacional en los que no lo tienen, en cómo ir a solucionar esas otras problemáticas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, enseguida voy a demostrar que con el referendo, nosotros en la propuesta que tenemos en Antioquia y en el país, que hoy se está moviendo en el país, el déficit mayor o el impacto fiscal negativo es del 1.5% promedio hasta llegar al 2% en el 2035. Cuando ustedes hablan hablando de ese déficit, para un ministro de Hacienda eso es razonable y manejable. Pero además el fondo de transición lo dejamos mientras el gobierno nacional se desburocratiza. Es que el gobierno nacional, al entregarnos las competencias y entregarnos los recursos, tiene que bajar esa máquina que tiene allá burocratizada. Pero enseguida le prometo que al final le muestro ese impacto fiscal. Adelante. ¿Qué tanta plata se pierde en ese manoseo de dinero? Es decir, porque hay porcentajes que se gastan en ir a hacer uno y devolver. No hay unos sobrecostos ahí, no hay. Hay sobrecostos, pero más que sobrecostos, lo que ha resultado es una política perversa. El Congreso, peajes. El Congreso de la República no está ejerciendo su responsabilidad en muchos casos de representar a los territorios, sobre todo los representantes de la Cámara, etcétera. Entonces, se los cooptan desde el gobierno nacional y al cooptarlos, la cooptación es que hay unas intermediaciones y en esas intermediaciones se quedan unos recursos. Y por eso es importante que sean los departamentos y los municipios los que asuman el criterio. Y obviamente, para eso tenemos que hablar de autonomía territorial, que es la propuesta que nosotros hacemos. Nosotros hacemos propuesta de autonomía territorial en dos sentidos. Un sentido es el debate nacional fiscal, del reequilibrio fiscal, y otro sentido es el de la autonomía territorial desde la asociatividad territorial, y enseguida es donde me voy a concentrar. ¿Por qué? Pero no para desmembrar, sino para integrar. Yo creo que lo que quería más bien el gobierno nacional sí era quitarlos a Urabá y al Magdalena Medio. Ellos ya han venido ya replanteando porque saben que vamos a defender el Magdalena Medio con todo, vamos a defender el Urabá con todo, y ya propusieron un departamento de 33 municipios, pero no nos tocan los municipios a nosotros. Esto es muy importante. Entonces, pasemos. Arranco entonces con ese tema. Este es, para mí, el debate más importante desde que se expide la Constitución del 91. Seguro que hay muchos y todos tocarán desde sus miradas el tema, lo que tiene que ver con la forma como esta Constitución defiende los derechos fundamentales, la tutela. Aquí pues ustedes encontrarán muchos temas, las libertades, el que es una Constitución ecológica, todo lo que podemos hablar de esta Constitución que es extraordinaria, la Constitución original, no la de las contrarreformas, ¿cierto? Nosotros defendemos la original. Y en esa Constitución hay una arquitectura que a mí me gusta que ustedes miren, porque a mi manera de ver, nos hemos quedado esperando que todo lo reglamente el gobierno nacional. Y yo lo que estoy diciendo es que la Constitución le entrega a los departamentos y a los distritos y municipios la posibilidad de integrarse en esquemas asociativos territoriales para desarrollar esos principios constitucionales de autonomía territorial y al mismo tiempo de unidad. O sea, lo que se hace de asociatividad tiene que colaborar con la autonomía territorial y con la unidad nacional. Entonces ahí ven ustedes unos artículos que están al principio, partiendo del primer artículo, que es el artículo primero. El artículo primero de la Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Entonces ahí está el principio constitucional de la unidad, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Entonces, el debate no es de descentralización, porque la descentralización política administrativa la hemos venido dando, pero sin descentralización fiscal no hay autonomía. O sea, si no hay, uno puede decir, ¿hay descentralización si hay autonomía? Sí. ¿Hay autonomía si hay descentralización? No. Entonces, el concepto aquí es autonomía territorial. Hay que comprender que es el que habla de las libertades y que habla que esos territorios, ahí está ese artículo primero, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, pluralista, participativa. Ahí está el centro de este debate. Entonces, pasemos. Vamos entonces a comenzar a mirar artículo por artículo y comienzan a aparecer unos artículos muy interesantes, ¿cierto? El artículo 287 define quiénes son esas entidades territoriales y define que son autónomas, o sea, ratifica
ese principio constitucional que le entrega el artículo primero. No es cualquier cosa, que es lo que le estoy diciendo yo a los ministros. Oiga, ministros, y entonces ustedes no vieron esto en la Constitución, 23 ministros. No vieron y nunca desarrollamos el tema de la autonomía territorial. Me parece muy complejo. No, no hay derecho, con el debido respeto. Se quedan en una cultura centralista y que el Estado se va a quebrar. Perdón, que ibas a decir algo. Sí. Acerca del túnel del Toyo, que es accesible a todo el país, porque no tenemos que pagar Enseguida, la parte como voy a cerrar tiene también que ver con el túnel del Toyo. Ya lo vamos a mostrar. Entonces, estoy en el marco constitucional. Luego aparece, define esas entidades territoriales como autónomas y ya comienza a aparecer en esa estructura unos temas de asociatividad territorial. Artículo 306, regiones administrativas y de planificación. Artículo 307, regiones entes territoriales. Artículo 319, áreas metropolitanas. Y artículo 321, provincias administrativas y de planificación. No son entes territoriales, son esquemas asociativos territoriales que voluntariamente se pueden crear para acompañar a los entes territoriales que son autónomos. Eso es muy importante comprender. Sí, voy a explicarlo en detalle uno por uno. Ya voy a pasar para allá, pero es para que se comprenda la arquitectura de la Constitución del 91. La arquitectura de la Constitución del 91. ¿Qué pasó? Oye, pero yo me siento como una clase de derecho administrativo. Hágale, dele Usted para adelante. contador, no, usted es abogado. Contador público, litigante, constitucionalista. Pero la Digamos. No, lo que pasa es que yo tengo pasión con esto, ¿cierto? Pasión y creo que es que estamos hablando de un tema que ha generado muchas guerras en este país. Y entonces ha generado todas las guerras del mundo. Las guerras fueron, si ustedes recuerdan la época de Núñez y todo, cuando eran los 9 territorios, 10 territorios, las guerras civiles en Colombia fueron por el centralismo y la descentralización y la autonomía territorial. Ya la conquistamos, aquí está, es el gran acuerdo social de este país. ¿Nos vamos a tener que matar otra vez para poder lograr la autonomía? Yo creo que no, hay que desarrollarla, hay que desarrollarla. Entonces ahí cojo porque mucha gente dice que nosotros no hacemos y no pelear con el gobierno nacional y no sé qué vaina. No, hay unas diferencias con el gobierno nacional en los temas de la paz, por ejemplo. En el tema de la paz total, nosotros no vamos en ese tema, porque creemos que hay que tener el imperio de la autoridad, de la justicia, de la democracia y garantizarle a la ciudadanía que la paz realmente sea un tema de oportunidades. Pero nosotros sí vamos con el acuerdo de paz. Nosotros sí creemos en el acuerdo de paz que ya está establecido y que viene y acompañamos ese acuerdo de paz que es muy diferente a la paz total, ¿correcto? Sí, cuando eso sí, pero no así. Cuando metieron a todos los delincuentes en una misma bolsa y los mezclan con el acuerdo de paz, creo que hay un gran error. Pero las disputas que se tengan en lo público, digamos, entre el gobernador y el presidente, esos serán ellos. Nosotros en esa constitución tenemos una responsabilidad de trabajar en concurrencia, complementariedad y subsidiariedad con ese Estado unitario. Aquí está el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo lo hizo un amigo que se llama Jorge Iván González, que después lamentablemente sale del gobierno, pero que es un tipo muy bueno. Y dentro de ellos, ustedes creo que miren el artículo 1 de ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y de lo que vamos a hablar nosotros hoy es de ordenamiento territorial, que creo que es muy importante, Enrique. Pero además, ese artículo 1, ese artículo no, la línea 1, ese tema del Plan Nacional de Desarrollo, además de hablar de esa línea 1 del ordenamiento territorial, habla de los estímulos que tienen que darle a los esquemas asociativos territoriales para que se creen, cómo darles incentivos. Y el otro tiene que ver con el ordenamiento alrededor del agua. Ahora les voy a demostrar una cosa interesantísima. Yo vengo, Enrique, para que me ayude a acuñar este término y lo voy a sacar hablando del hidrotorio antioqueño. Del hidrotorio antioqueño. Es un concepto nuestro. El hidrotorio. La riqueza de Antioquia es el agua. La riqueza de Antioquia son sus montañas. Pero lo vamos a demostrar. Vayan ustedes al catálogo de la UDME para que ustedes miren cuál es la demanda de energía en Colombia y la proyección de esa demanda. Y la UDME organiza el país por regiones, la central, la pacífica, la occidental, etcétera. Y después dice Antioquia. Y es porque Antioquia genera el 50% de la energía hidráulica de este país. El 50% ya lo voy a plantear. Entonces no me voy a quedar ahí. Hay unos temas que tienen que ver con lo que estamos haciendo. Programa Nacional de Competencias Diferenciadas que venía de otro plan de desarrollo y el tema del catastro multipropósito, que enseguida también lo voy a explicar si queremos que sean autónomos. Y este es el nuestro. Y mire, las cosas son paradojas en la vida. Yo me he puesto a mirar si hay un plan de desarrollo que conecte con el plan de desarrollo nacional, actualmente es el nuestro, ¿cierto?
En esa línea 1, pues nosotros conectamos, no desde la línea 1 con ellos en la línea 1 de ellos, nosotros conectamos con la línea 1 de ellos, con la quinta nuestra. La quinta nuestra se llama autonomía territorial desde la gobernanza. La de ellos es el ordenamiento territorial, la nuestra es autonomía territorial desde la gobernanza. Y en las otras líneas, la de sostenibilidad, también conversamos con ellos con la misma cuarta, que también tienen el tema de sostenibilidad. Pasemos, por favor, no me va a quedar ahí. Entonces, entramos a lo de los esquemas asociativos territoriales. El departamento de Antioquia, vamos avanzando. El departamento de Antioquia tiene que comprender que esa estructura de la Constitución está ahí. Nosotros tenemos 9 subregiones creadas hace 50 años, desde 1975, con la ordenanza creo que era la 41. Esas 9 subregiones han sido muy valiosas para la identidad de quienes viven allí, etcétera. Los orientales se sienten muy orgullosos de ser orientales, nosotros los sudestanos de ser sudestanos, etcétera. Pero esas 9 subregiones no tienen unos instrumentos para que esos alcaldes y esos municipios que están en esas subregiones planifiquen y administren conjuntamente el territorio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta dentro de lo que vamos a hablar. Entonces, este es un proceso de construcción colectiva de país y así hay que entenderlo en esa arquitectura constitucional. Sigamos. Se expide la Ley Orgánica 1454, donde demoramos 20 años en expedirla, después de expedida la Constitución del 91. Ley Orgánica 1454, que para muchos quedó debiendo el ordenamiento territorial, pero que en la asociatividad fue generosa. No me voy a quedar explicándola, pero las asociaciones de municipios son esquemas asociativos territoriales, sí, pero las asociaciones de municipios ni planifican ni administran. Planifican y administran las provincias, planifican y administran las áreas metropolitanas, planifican y administran las regiones administrativas y de planificación. Y aquí al lado derecho hay una columna donde cómo se viene complementando. ¿Qué es? Perfecto. Pensé que me hablabas a mí. Aquí al lado derecho hay una columna de cómo se sigue desarrollando el país alrededor de la asociatividad. Miren que se creó después, bueno, ahí está el tema de los distritos, está el tema de la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca, porque Bogotá siempre quiso hacer un área metropolitana, pero como era distrito, no había sido capaz de hacerlo, y después se integró con Cundinamarca para crear la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca. Para eso hubo que sacar acto legislativo y desarrollar constitucionalmente ese acto legislativo con esa ley. Y ahí está entonces la estructura de la arquitectura del Estado colombiano actual que no hemos podido desarrollar totalmente, digamos. Ahí están los principios que se cumplen en esa 1454, que son los mismos principios constitucionales: autonomía, libertad, asociatividad, integración, etcétera, digamos. Y entro entonces a definirles en el tercer punto, que son el tercero, pues con los 3 puntos que les traigo hoy, a definir Antioquia en redes territoriales. Esos son los esquemas relativos territoriales, más o menos de los que he mencionado, y en esos esquemas relativos territoriales lo que necesitamos es que sean entes públicos para que puedan planificar y para que puedan administrar. Seguida lo voy a demostrar. Esos entes públicos entonces se juntan para estos temas que tienen que ver con el territorio, para poder asociarse para temas que tengan que ver con la gestión ambiental, que tengan que ver con el ordenamiento del territorio, que tengan que ver con la infraestructura, que tengan que ver con la salud, con la educación, con los temas conjuntos, pero fundamentalmente los fenómenos territoriales que desbordan sus realidades, que desbordan sus capacidades, que desbordan sus jurisdicciones. Y yo por eso siempre he venido hablando, oiga, no hablemos tanto de división política administrativa, hablemos de integración político-administrativa. Y no hablemos de límites, porque los límites dividen y separan, hablemos de fronteras, de vecindad. La vecindad y las fronteras se integran y articulan sobre esos propósitos comunes, digamos. Ahí está entonces el primer esquema. Antioquia tiene 3 RAP. ¿Qué son RAP? Regiones administrativas y de planificación establecidas en el artículo 306 de la Constitución, que dice los departamentos frontera que tienen vínculos de conexidad entre sí pueden vincularse a través de regiones administrativas y de planificación, pero a renglón seguido nuestra Constitución les dice, oiga, en el artículo 307 ustedes en un futuro se pueden convertir en regiones, entes territoriales. O sea, estas regiones aquí conjuntas con nosotros, y estamos tratando de conectar a San Andrés, podríamos ser la región ente territorial de Antioquia, Córdoba, Chocó y San Andrés. Y eso es muy poderoso, porque usted tiene ahí los 2 mares, el Atlántico y el Pacífico, y la conexión terrestre con Centroamérica, que hay que aparecerla ahí, doctora, ¿cierto? Para que pueda verse ese vínculo entre ese territorio y aparezca el Atlántico y aparezca el Pacífico.
enseguida lo vamos a ver en la importancia estratégica. De región administrativa de planificación, por ahora lo que estamos haciendo es comenzar a construir unos planes de acción, por ejemplo, con el Chocó, tenemos 3 planes de acción que tienen que ver incluso con la descontaminación del río Atrato. La corte expresó que ese era un río que tenía voz. Los 3 ríos que cruzan por Antioquia tienen voz, de acuerdo con la corte, el Atrato, el Cauca y el Magdalena, y hay que hacer un trabajo ahí muy importante, pero ahí hay otro tema que tendrá que ver, Enrique, con el canal Atrato-Tuandó o con ese canal que tenemos ahí que hacer ahí interoceánico. Cuando uno mira el Urabá, que yo lo digo aquí como en esta mano, aquí está el Golfo, aquí está la conexión terrestre con Centroamérica y aquí está Chocó y el Pacífico. En este radio hay 220 kilómetros. Y entonces lo que hemos dicho es que ahí podemos conectar nosotros en un futuro no lejano esos 2 mares. Además, ustedes saben lo que está sucediendo en Panamá. Panamá hizo ampliación del canal, pero el tema del cambio climático está afectando los tiempos de cruce de los buques y no les está dando el rendimiento que ellos esperaban. Así que vamos a necesitar un cruce entre el Atlántico y el Pacífico. Porque los esquemas objetivos territoriales son voluntarios. Todavía no hemos tenido como una conversación con ellos. Si hay una conversación y se establece, podemos hacer un esquema con ellos sin ningún problema. Ahora estuve con el general gobernador de Santander en Bogotá y quiere que hagamos, por ejemplo, un esquema con él en la frontera entre Antioquia y Santander, por Yondó, en ese y Barrancabermeja. Uno lo va buscando, pero ellos van apareciendo. No es que esto sea obligatorio, que eso surgió o que hubo un mandato que llegó, no, tiene que irse integrando. Sigamos, por favor. Entonces, entremos ya al tema territorial. Ese era los esquemas con las regiones, con los departamentos. Ya queremos entrar al tema territorial. Cuando yo era director del área metropolitana, expedimos una ordenanza, que fue la ordenanza 78, para decir, comencemos a desarrollar esta constitución y creamos 6 provincias administrativas y de planificación. Ahí las están, ahí ven al suroeste, el suroeste tiene 3, es el único territorio como subregión que ya está integrado todo en provincia administrativa de planificación. Penderisco sin Ifaná, por el lado de Urrao. El tema de San Juan y Cartama. Obsérvese que le estoy hablando, Penderisco sin Ifaná, 2 cuencas, San Juan 3 cuencas y Cartama 4 cuencas. El territorio ordenado alrededor de cuencas, eso es muy valioso, porque nosotros nos están diciendo que es que el Plan Nacional de Desarrollo trae el ordenamiento alrededor del agua, sí, nos gusta mucho, pero Antioquia viene ordenándose alrededor del agua hace un buen rato. Y está para acá, para el lado derecho, 2 del oriente, la del Valle San Nicolás, la más azul, perdón, la de la agua de bosques y turismo, la más azul, y la azul más clara aquí abajo, la de La Paz, que es donde está el páramo. Y ahí nos queda en blanco lo que estamos proponiendo sea el área metropolitana del Valle de San Nicolás. Y arriba en el mapa, pero es bajando realmente en el nordeste, la minero agroecológica. O sea, 6 provincias hay que vienen funcionando. El gobierno anterior en Antioquia pues no le dio la fortaleza que se le debía dar al tema. Y estuvo haciendo región administrativa de planificación que también tiene todo el valor. Y ahora nosotros queremos es complementar lo que nos está faltando ahí. Y el área metropolitana que tiene 45 años, o sea, 7 esquemas objetivos territoriales. Pasemos, por favor. Aquí vamos. ¿En qué vamos? Las 6 que están y tenemos ya radicadas en la Asamblea de Antioquia 4 nuevas provincias. 4. Es muy importante que comprendan que las provincias se crean por ordenanza, ¿cierto? Por lo que dije ahora, artículo 300 de la Constitución le da facultades a las asambleas y les dice, ustedes pueden, en el literal 6, ustedes pueden agregar y suprimir municipios, pueden agregar y suprimir territorios y organizar provincias, ¿correcto? Entonces, hay que sacar acuerdos con ellos en los municipios que faculten a sus alcaldes y luego ir a la asamblea. Nosotros sacamos una ordenanza marco, que fue la 68, la primera, ahora renovamos esa ordenanza marco y la actualizamos con normas, por ejemplo, la 2200, que es el régimen departamental, y esa ordenanza marco permite ya crear, y hay que crear una ordenanza para cada provincia, para que queden como un ente público. Entonces, 4 provincias, que son 34 municipios. Ya sacamos los acuerdos municipales. Solo hay 2 municipios con los que tenemos una dificultad en el consejo, que es más bien como una dificultad de ellos con su alcalde o alcaldesa. Y 5 municipios aprobaron por mayoría, 27 municipios aprobaron por unanimidad el acuerdo. Es decir, esos 27 municipios no quiere decir que no haya oposición al alcalde o a la alcaldesa, sino que valoran enormemente el tema de la asociatividad
que viene del espíritu constitucional de la solidaridad y del altruismo como una de las rutas. Y voy a terminar para dar ahí en la palabra. Si ven a la izquierda, en el naranja más claro, está a la entrada de Urabá, la provincia agroindustrial de Antioquia. Son los que han llamado el occidente cercano. Pero ahí está Dabeiba, ahí está Frontino, ahí está Uramita, ahí está Peque, me falta, y Cañargordas, creo, sí, ahí están. Giraldo queda en la naranja más subida, ya enseguida te lo voy a mostrar. Viene a la derecha, el azul más claro arriba, la bioenergética del norte, Enrique, para que le pongan ustedes cuidado desde la asociación, sí, de la sociedad. El tema de esa bioenergética, incluso se juntó un municipio que es del nordeste, que es Anorí, es que allá están los desarrollos de PM y el desarrollo de Hidroituango. Yo iba a hacer ahí 3 provincias, pero reitero que esto es voluntario, ellos se van sentando y eso va saliendo. Es como un ordenamiento del territorio más natural, más respetuoso de lo que ellos son y no impuesto. Entonces terminamos con esa provincia que tiene 13 municipios. ¿Saben cuánta capacidad instalada hay de generación de energía? 4.000 megas. 4.000 megas. Para que comprendamos de qué estamos hablando, es que Colombia tiene una canasta energética, creo, Enrique me dirá si pronto me equivoco, de 19.000 megas. De esos 19.000 megas, 5.000 son no convencionales, 14.000 son hidráulicos. De esos 14.000 hidráulicos, 7.000 los genera Antioquia y ahí hay 4.000. Entonces, para que se den cuenta. Pero cuando usted va y mira los indicadores de esos municipios, la pobreza multidimensional está 10 puntos por encima del promedio de la pobreza de Antioquia. ¿En qué sentido tiene usted tener esa fuente de riqueza allá y en el mismo territorio tener ese problema de pobreza? Hay un problema en el modelo de desarrollo. Y una de las cosas que estamos diciendo es, traiga riqueza, claro, pero genere valor agregado en el territorio, sobre todo a quienes están ahí. Y ahí la que sigue abajito, azulita, que tiene frontera con el Valle de la Urrá, es la del Río Grande, la que ustedes han llamado el norte lechero. Entonces, es poderosa el Río Grande. Nosotros tomamos agua potable aquí, muchos por ese Río Grande y por el páramo de Belmira, ¿cierto? Ahí hay 5 municipios: Belmira, Entre Ríos, San Pedro, Santa Rosa y Don Matías. Y están aquí en frontera. Entonces, se unen y se integran en sus capacidades, en sus posibilidades y oportunidades. Y a la izquierda, el Mar Naranja es la turística del occidente. Ahí está Santa Fe de Antioquia, ahí está Sopetrán, la zona que yo les digo a ustedes que en un futuro no lejano también será un área metropolitana con la mayor seguridad porque va a tener un crecimiento extraordinario. Entonces, ya quedan 10 provincias, sacando esas 4 quedan 10 provincias y nos quedarían faltando 4. Sería bueno resaltarlas para mostrarlas. Arriba en el norte, las tienen resaltadas, pero las siguientes todas. Es mostrar las que faltan. Arriba en el Urabá queda la del norte de Urabá, ¿cierto? Que son 4 municipios: San Pedro, Arboletres, Necoclí, San Juan. Aquí a la derecha ven el Bajo Cauca, que sería la agrominera del Bajo Cauca. Ellos están con una región administrativa y planificación, perdón, una región de planeación y gestión, una RPG, y vamos a hacer el tránsito para que queden en provincia. Y aquí a la derecha abajo, ahorita que hablaban de Yondó, ahí está ese brazo, son los porteños, esa es la provincia del Río Grande de la Magdalena. Y allá a la izquierda, entre el azul y el lila, están los del Valle del Nus. Estará entonces ahí Cisneros, Santo Domingo, San Roque, Maceo y Caracolí. Y ahí está entonces el departamento todo organizado en redes territoriales como entes públicos que pueden planificar y administrar el territorio. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque lo que sucede hoy es un completo desperdicio. Es decir, muchos de ustedes son empresarios y no es justo que esos alcaldes sean elegidos en el territorio y cada uno sea como una ínsula que funciona por allá esperando que el gobierno departamental y el gobierno nacional le solucionen todas las problemáticas y con unas dependencias del reparto de los recursos o de la lógica del reparto de los recursos, sin desarrollo local en el tema de desarrollo económico, etcétera. Entonces, cada que sean elegidos estos alcaldes, como ya quedan establecidos por ordenanza esas provincias, y las 2 áreas metropolitanas que nos faltan tienen que hacerse por consulta popular. Esas las vamos a hacer en el Valle de San Nicolás y en el Urabá, en el centro de Urabá, que es donde más se está teniendo un crecimiento, para que comprendan el tema del crecimiento y por qué hablamos de provincias y áreas metropolitanas. ¿Por qué área metropolitana del Valle de San Nicolás? El Oriente tiene 23 municipios. 9 son los del Valle de San Nicolás. Voy a poner los 9 y los 14. Esos 9 y esos 14, en la década del 60 tenían 350.000 habitantes. 150.000 en el Valle de San Nicolás, donde están los 9, y 200.000 en los 14.
Para el 2005 más o menos se juntaban las líneas en 250.000 habitantes. O sea, creció 100.000 los 9 y creció 50.000 los 14. Para esta fecha, los 14 volvieron a los 200.000. O sea, tienen la población del 60 y los 9 van en 520.000. Es decir, ese es el fenómeno de la conurbación, la acelerada expansión urbana, que es lo que establece aquí la Constitución en su artículo 319. ¿Por qué no hacemos una provincia? Y entonces la gente se ha metido allá en una discusión que no es la discusión. Ni las provincias son entes territoriales, ni las áreas metropolitanas son entes territoriales, ni yo le puedo poner una provincia al Valle de San Nicolás, ni un área metropolitana a los otros municipios de que no son del Valle de San Nicolás. Yo lo he dicho, yo no puedo ir a Europa en un avión de 100 pasajeros, no me da ni el combustible, ni económicamente, y no puedo ir tampoco al Urabá en un Jumbo 747 de 600 pasajeros, ¿cierto? No va a haber. Entonces, los instrumentos de acuerdo a las realidades y a las dinámicas del territorio. Ese es el mapa. Entonces, nosotros esperamos que este mapa esté funcionando a partir de terminar este año y comenzar el otro. Y la consulta de las dos áreas, hemos venido pasando por el Congreso de la República, por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Ya solicitamos a la Cámara porque hay que pasar por las dos comisiones, Senado y Cámara, para que ellos nos den un concepto favorable y luego solicitarle al registrador la realización de las consultas. El registrador tendrá, después de la solicitud de las consultas, no menos de 3 meses y no más de 5 meses. Es decir, que nosotros debemos estar haciendo esas consultas entre 4 y 5 meses, más o menos, en el Urabá y en el Oriente Antioqueño. ¿Estas son por las poblaciones individuales o son totales de la población? En esos municipios donde cada municipio, lo que pasa es que se hacen al mismo tiempo. Es decir, los 9 municipios, si entran los 9 municipios, hasta ahora tengo la firma de 8 alcaldes, me falta uno. Mañana tengo reunión con él y con sus congresistas y diputados. Entonces, falta Marinilla. Muy bien. Fernando le organiza. Pero no tenemos dificultad con él. Es un señor, hemos venido a tener una buena relación con él, extraordinario. Él tiene algunos temores porque Marinilla es el que más se ha puesto a ese tema, más político, sí. Con él ha habido una relación extraordinaria, pero ya acabamos de tener acá la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Retiro y la mayoría de la gente, hay unos opositores. A mí me dijo el padre Elkin de la Católica que había una posición de hace 20 años y que esa oposición habían tratado de convencerla, de darle argumentos y que no iba a cambiar. Hay un radicalismo frente al tema. Yo creo que se equivocaron en la discusión, porque unos dicen que todo el Oriente debe ser una provincia y otros que todo el Oriente debe ser un área metropolitana, pero están pensando en el concepto de que esas figuras fueran entes territoriales. No son entes territoriales ni van a ser entes territoriales. Esa es una discusión que para lograr lo que ellos piensan habría que modificar la Constitución. Y ahí nos quedamos en un limbo. Y lo que le está sucediendo al Oriente pues está desordenando. Está generando un crecimiento acelerado. Uno lo mira en el Ponca del Río Negro. Y yo les digo, el Río Negro no tiene jurisdicción, no se queda en Río Negro. El Río Negro atraviesa todo ese Valle de San Nicolás y tiene unas relaciones con todos esos municipios. Entonces hay que integrarlo y hay que protegerlo. Perdón que me digas. Que pues, coincidencialmente me tocó ser a mí quien modificara el artículo para bajar en el Senado de la República el umbral para que hubiese anexión de esos municipios que formaban parte de esos territorios donde había esa figura y el otro llegar y hacer la consulta. Hice la consulta para que ingresara en Vigado. Quería, para efectos de entender esto más general, nosotros aquí en Antioquia tenemos 2 corporaciones, por Nave, por Antioquia. Y por Urabá. Y un poquitico de Cor Magdalena por abajo. Esas son las que ordenan el territorio. Sí. Oye, tenemos otras regiones como Mazora, o entidades como Mazora y Cartama. Esas entidades planifican, tienen incidencia directa sobre los alcaldes para efectos de una planeación. No. Es un municipio, que no cada alcalde haga lo que se le dé la gana. Pero volvamos al tema. Y ahorita me dice cuál fue la pregunta que me quedó faltando, tranquila. Aquí no nos quedamos sin responder. Tranquilita. ¿Cuál es la pregunta? Si se va a ir, dígame yo largo. Ah, sí, es que ahí lo tengo, pero si quiere paso y le recojo enseguida las preguntas para que no se me vaya. Voy a terminar la presentación y abrimos la conversación. Pasemos y irá para que le mostremos a ella ya lo que sigue. No, pero devuélvete a donde estábamos antes.
Lo que sigue es precisamente que el ordenamiento del territorio tiene que incluir sus activos ambientales, devuélvete al otro, y su hidrotorio. Es el hidrotorio Enrique, mírenlo acá. Esta es una belleza, esto lo sacamos del ARGIS. Es que esa palabra la saqué yo, la estoy creando yo, y porque es que siempre hablamos del territorio, pero no hablamos del hidrotorio. El territorio sí se organiza alrededor del agua. Nosotros somos los que lo desordenamos y lo organizamos, se cayó. Entonces voy a cogerle el tema. Lo que está sucediendo entonces en el departamento es que el departamento se está reconfigurando. No hay otro departamento en Colombia que esté lo que estemos haciendo nosotros desde la autonomía territorial y desde la sociedad territorial. Pero adicionalmente viene dando un desarrollo. Ese territorio se vuelve muy importante comprenderlo dentro de el concepto de la cuarta generación de concesiones viales. Cuarta generación es porque se arrancó con la primera, la segunda, la tercera y estamos en la cuarta. Cada generación, donando esa concesión, se va mejorando y esta cuarta tiene, a diferencia de la primera, que solo eran bidireccionales las vías, que no tenía corredores nacionales, etcétera. Que se nos cayó. No hay problema, tranquilícense. Ahí no me preocupe. No, yo no tengo ningún problema para, o sea, no tengo, yo les termino sin necesidad de mostrar. Entonces, si lo puedes poner, ahorita lo ponemos. Entonces, el territorio se va reconfigurando para la dinámica del país. El país, a partir de esta constitución del 91, abrió el espacio para que los privados también pudiesen prestar servicios públicos y pudiesen hacer concesiones. Es decir, antes no lo podían hacer, todo lo hacía el Estado. El Estado hacía las vías, el Estado hacía las represas, el Estado prestaba los servicios públicos, la salud, etcétera. Esta constitución es un híbrido, de los pocos híbridos bonitos que yo conozco, con una teoría inglesa del mercado y una teoría social francesa del Estado. Por eso es que tenemos un modelo regulatorio, tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea necesario. Y por eso ese hidrotorio y esos activos ambientales, que después les hablaré del hidrotorio Enrique, yo creo que podemos hacer un desarrollo, qué bueno hablar con los ingenieros para que podamos hablar de la riqueza que tenemos nosotros. Y esos activos ambientales hay que protegerlos en la nueva concepción del desarrollo. En esa nueva concepción del desarrollo nosotros ya no estamos hablando ni siquiera del desarrollo sostenible, estamos hablando del desarrollo regenerativo sostenible. Porque cuando nuestros padres estuvieron acá en el Valle de la Urrá, desarrollando industria, desarrollando empresa, no tenían la conciencia ambiental. Hoy sí la tenemos. Hoy queremos seguir desarrollando industria, desarrollando empresa para desarrollar productividad y competitividad, porque si no nos desarrollamos ingresos, no hay equidad, pero protegiendo, conservando y regenerando y restaurando. Ese es parte del paso. Sigamos, para que lleguemos al tema de las vías. No nos quedemos ahí, todo es lo que hemos venido hablando. Eso, hay 4 ejes, no pases tan rápido. Devuélvete, 4 ejes. Entonces, ¿cómo se está reconfigurando el departamento? En 4 ejes. El eje que siempre hemos tenido, que va por Ventanas a salir al Bajo Cauca y conecta ya por el departamento con el norte del país. Observen ustedes todo ese norte allá. Si la puedes abrir en la presentación, quitándole para que quede en modo presentación, se va a ver todo el norte del país. Esa es parte, se va a quitarle eso, muy bien, ponlo abajo. Ahí está todo el norte del país, la conexión con el Atlántico, con los puertos de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta. Vamos al segundo eje. Dios. Pero el segundo eje ya no va por el norte, sino que va por el nordeste. Y se encuentra de todas formas allá con el Bajo Cauca, que es cuando estamos con las vías del NUS, y vamos a llegar por San José del NUS a entrar al Tigre, y ya nos encontramos por Caucasia a 4 horas, ¿cierto? Eso bueno, imagínense ese eje. Ahí tenemos 2 ejes. El tercer eje es el eje Valle de la Urrá Oriente, Magdalena Medio. Y ya vincula con toda esa parte del Magdalena Medio. Miren, este es el tercer eje, Oriente, Magdalena Medio. Y el cuarto eje, que es para terminarle con la pregunta, mírenlo ahí, se llama el eje de la competitividad de Colombia. El eje de la competitividad de Colombia. Ahora sí te voy a pedir que me haga la barrita para el otro lado, para arriba. Y ya, ahí vamos a llegar. El eje de la competitividad tiene entonces Pacífico 1, 2 y 3 abajo, ¿cierto? No, pero déjalo ahí. Y arriba está, en Urabá, estaría Mar 1, 2 y 3. Cuando se fue a concesionar Mar 1, 2 y 3, la demanda esperada no daba, no cerraba financieramente. Entonces el gobierno de Antioquia con el gobierno de Medellín y con el gobierno nacional acordó que hicieran 2 concesiones, Mar 1 y Mar 2, y que se separaran 40 kilómetros para hacerse por obra pública, más o menos 40 kilómetros, 40 kilómetros. Y Antioquia cogía 20, dentro de ellos el túnel de 9.7 kilómetros, y el gobierno nacional con Envías cogía otros 20. Esa obra pública, Antioquia ya le ha invertido 3 billones de pesos. Medellín y Antioquia, 3 billones de pesos. Entonces esa obra pública termina siendo muy importante no solo para Antioquia, sino para todo el país, que ahí es lo que hay que mostrar, esa conexión
después con las redes del país. ¿Con quién? Con Risaralda, con Manizales, con todo el eje cafetero, con Cundinamarca, con Bogotá, con Tolima, incluso hasta con el Valle, con los centros productivos de este país que iban hasta Barranquilla, hasta Cartagena, hasta Santa Marta. Hoy se van a economizar para ir a Puerto Antioquia, que es el puerto que inicia labores ahora en el primer trimestre del 2025, se van a economizar 350 kilómetros. Eso es una barbaridad, en un ahorro en temas de costos, de fletes fundamentalmente, es un ahorro bárbaro. Entonces ese es el nuevo eje de la competitividad, pero obsérvese bien el mapa, que por primera vez vamos a conectar el sueño de tantos antioqueños y colombianos, el Pacífico con el Atlántico. Buenaventura, mírenlo abajo, con esas vías 4G de cuarta generación, conecta arriba con el Urabá. Y nosotros en esa parte de Antioquia tenemos 8 de los 17 esquemas asociativos territoriales ahí, cruzando por esa línea que lo llamamos el eje de la competitividad. Entonces simplemente no podemos cerrar los ojos y ya pasó la vía y no hicimos nada. ¿Cuál va a ser el modelo de desarrollo que Antioquia va a replantear para esta, que es el eje o el nuevo eje de la competitividad de Colombia? En eso es en lo que estamos. Y eso, por eso estamos haciendo todo este tema de asociatividad. Entonces usted encuentra ya la agroindustrial que comienza a abrir la puerta con el Urabá, el área metropolitana de Urabá, el crecimiento de Urabá se calcula que van a haber más o menos ahora rápidamente unas 800 empresas nuevas en logística, en temas de aduanas, en temas de comercio, en temas de hotelería y turismo, en fin, en producción, en muchos temas. El Urabá está listo para desarrollar todas esas posibilidades y todas esas oportunidades. Pero si nosotros no lo hacemos, si no ordenamos el territorio de esta forma, nos va a pasar lo que le pasó a Buenaventura. Entonces, Buenaventura es el puerto más importante en el Pacífico, el único puerto realmente internacional, y usted debe pasar la riqueza dentro de una absoluta pobreza. Es decir, lo que sucede ahí. Nosotros no queremos que suceda en Antioquia, y por eso lo que estamos haciendo es cómo organizar todos estos ejes, cuáles son las bondades y las posibilidades. Por ejemplo, si usted está en el suroeste, ahí en la parte de abajo, en ese color verde claro y otros colores en esas provincias que hay ahí está el centro hoy de Colombia. Hay 360 kilómetros entre los 720 kilómetros que hay entre Buenaventura y el Urabá en el puerto Antioquia. 360 kilómetros quiere decir que ahí nosotros podemos tener un puerto o un puerto seco, un centro logístico de comercio internacional. Hay que desarrollarlo, hay que hablar, y eso no lo hace el gobierno, eso lo hacen los privados. Nosotros tenemos que estimular para que los privados vengan y busquen ese desarrollo, pero ahí va a ser, ese es el centro de Colombia, entonces va a venir la carga de muchas partes. Pues en Bolo Bolo, en Puente Iglesias, en La Pintada, yo le he dicho al gobernador, nosotros hacemos un lote ahí en La Pintada que es de 800 hectáreas, una parte es de reserva, tiene un colchón de reserva, uno podría separar de ahí 400, 500 hectáreas, 800. Pero no será la competencia total. La del Canal de Panamá la tenemos que hacer arriba, donde mostré los 220 kilómetros. Pero aquí obviamente que va a ser importante en el comercio internacional, en ese cruce entre Buenaventura porque pues obviamente que esos barcos no tendrán que dar la vuelta hasta el Canal de Panamá, y en eso usted tiene toda la razón. El tren elevado. Tren elevado, pero esos son los propósitos todavía no muy aterrizados. Están demasiado elevados. ¿Eh? Brevemente, la vaca y la negociación con la... Bueno, brevemente, porque ya me cumplí mi hora, me dieron una horita. Brevemente, la vaca, para que lo comprendan, yo siempre lo he dicho, es un símbolo del altruismo y de la solidaridad de Antioquia. Si recogió 6.000, 7.000 o menos o más, es el espíritu, y nosotros logramos a través de la vaca generar una conciencia de ese problema que había ahí. El gobierno nacional tenía que terminar esa obra, y el gobierno nacional no. Que ya salieron de la casa, que llaman para que abran la puerta. Hágale, mija, mermele ahí, mija. No, póngale volumen ahí un poquito. Entonces, yo pongo el sombrero. Lo que logramos generar esa conciencia. Ya estamos terminando el túnel, 94% de ejecución, y salimos y pegamos contra la montaña. ¿Qué logramos? Yo creo que hemos tenido, yo pues particularmente tengo una muy buena relación con Juan Fernando Cristo, independiente de que tengamos algunas diferencias políticas ahora frente al gobierno nacional, fue compañero mío de Senado y nos ha venido acompañando en todo el acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, ¿qué decisión tomó el gobernador y el alcalde de Medellín? Mientras que nos quedamos peleando con el gobierno nacional, se va a parar esa obra, y esta obra ya la necesita el país.
Entonces, vamos a buscar hacer eso con recursos propios y el uso del suelo nos tendrá que devolver esos recursos. El uso del suelo nos tendrá que devolver esos recursos. ¿Vía peaje o qué? Ya no se dio, no, ya no se dio un primer tramo. Ya firmamos el primer tramo de 4.8 kilómetros que lo tenía ahí el Cóndor. Estamos en estos momentos haciendo todo el tema de trabajo para tener la interventoría nueva para eso, para que el Cóndor siga y termine esos 4.8 kilómetros. Y nos quedan faltando 4.2 kilómetros, que es lo que estamos en conversación con ellos también para recibirlos y estamos buscando los recursos. Importante, no sé si ustedes dieron cuenta que el alcalde hace 8 o 10 días dijo que también iba a poner unos recursos. De esos 3 billones que hemos hablado, hay 700.000 millones que puso Medellín. Medellín ha sido muy partícipe de toda esta obra y lo que significa pues para Medellín y para el Valle de la Urra esta obra. Doctor Prieto. Y esas vías de Pacífico 1 y Pacífico 2 que las ve uno casi Ahí tenemos un terminadas, problema, ya, claro. las dan en- Hemos insistido en que esta cuarta generación de concesiones se hace por unidades funcionales y que esas unidades funcionales nos permitiría que nos entreguen ya Pacífico 1. Ellos tienen un problema ahí con 400 metros en un tema que es como hay una falla geológica ahí, Enrique, si estoy mal. Entonces, los concesionarios dicen que ese problema no es de ellos, sino que es del concedente. Y el concedente dice que sí es de ellos. Entonces, ahí nosotros dijimos, mientras resuelven el problema jurídico, entréguenos. Y como es un tema de unidad funcional, al peaje que estén recaudando le podemos separar un 15, el 20, el 25, el 30% y llevarlo a una fiducia mientras se organiza la problemática. Y cuando ya se toma la decisión jurídica de quién tiene la responsabilidad, pues se sacan los recursos de la fiducia. Una pregunta es, Qué pena que... toda la última parte de la charla estamos acá vías de comunicación. Sí. Y yo he visto algunos mapas de informática que son, digamos, es como desde la época de si ponemos una línea telefónica que no se usa, no vale la pena pensar ni siquiera en eso. Entonces, si estamos hablando de desarrollo, yo quiero saber si esta parte informática que cambia completamente el mapa y cambia la asociatividad de lo que estábamos hablando de alguna manera. No estoy diciendo que sea ahora sí vas a la manera de pensar. Es la parte de informática. No, nosotros tenemos los mapas por el ArcGIS, pues muy pesado. Entonces, por eso los sacamos así para mostrarlos. La otra es que nosotros en algún momento teníamos aeropuertos regionales, muchos más habilitados. Y de pronto, por el tema de la droga y demás, eso se deshabilitó. ¿Cómo se puede? Porque eso iniciaría enormemente y volvería a cambiar el mapa. O sea, otro mapa, otra capa diferente, donde la gente se pudiera desarrollar diferente por el aire. Sí, ese tema es un tema que tiene que ver con oferta y demanda. Si no tenés demanda, la oferta desciende. Eso es de la naturaleza. Cuando aparezca la oferta, seguramente tendremos que estimular más eso. Pues, por ejemplo, este eje, ¿qué más nos va a traer? Seguramente nos va a traer que ese aeropuerto de Carepa se tiene que volver internacional. Es que ese aeropuerto de Carepa, usted se eleva en el avión y a 10, 12 minutos está en Panamá, en Ciudad de Panamá. Entonces nosotros tenemos que mirar bien cómo vamos a hacer eso, porque hay unos aeropuertos en el Bajo Cauca, por ejemplo, en el Urabá, en el suroeste, que no se están usando. Entonces, hemos logrado que algunas empresas vayan y los usen, porque ahí están los aeropuertos. No hay demanda suficiente, La gente ya recurre a las vías cada vez son mejores, etc. Cuando haya esa demanda se da. ¿Cuál? Informática. Sí. Es una vía que no se ve, no, sí. pero que existe. No, claro. Una de las cosas que le dije yo al gobernador cuando me pidió que me fuera para planeación es que me entregara el tema de la conectividad digital. Esa conectividad la tenemos en planeación y estamos en estos momentos trabajando todo un tema de red neutra con el Banco Mundial, precisamente para llevar conectividad al territorio. Y queremos aplicar con un modelo pues, que no les traje hoy, alrededor de una ordenanza que vamos a radicar, se llama Escuela de Ecología y Desarrollo Territorial, el que podamos capturar datos, procesar datos y aplicar datos en el territorio. Y obviamente va a haber conectividad, ojalá podamos llegar a los rincones más alejados. Si no llegamos a los rincones más alejados con fibra óptica, vamos a llegar con satélites de baja órbita, que ya estamos cumpliendo varios con valor max. Queremos que el departamento tenga una buena conectividad, que converse con el mundo, y eso va dentro del proceso de
Si tú miras el plan de desarrollo, ahora cuando lo mostré, en la tercera línea del plan de desarrollo de inversión desde la confianza es conectividad física y digital. Doctor. Eso. Doctor, yo soy muy del suroeste. Ajá. Y veo con mucha tristeza lo que está pasando allá. Primero, que nos iban a cerrar esa vía desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche. O sea, todos los pueblos del suroeste se iban a morir. Segundo, se dijo que ahora en noviembre ya estos señores de Bogotá daban el visto bueno para usar esas vías, hombre. Es que a uno le da tristeza pasar por ahí y acabándose 2 años que tiene este señor encaramado allá y cerradas esas vías. ¿Usted qué me cuenta si en noviembre o ahora en diciembre sí se podrá activar eso? Sería muy importante que hagan ustedes aquí un almuerzo y que Enrique invite a la concesión. Yo creo que les puede invitar aquí a que les hablen y que les cuente para que sepan cuál es el problema. Nosotros estábamos esperando que incluso fuera ahora en octubre que dieran paso. Ese es un problema que es netamente jurídico. Ya el tema, digamos, desde el punto de vista técnico y de culminación de la obra ya culminó. Entonces yo reitero que esas obras de cuarta generación son por unidades funcionales, pensando precisamente en que fueran entregando tramos para que se fueran operando esos tramos. Esa obra, ese túnel quedó espectacular y ese hay que utilizarlo ya por lo que está diciendo Didier. Lo que no se usa se daña, se deteriora, hombre. se va a deteriorar. No sé si la desarrollaste o no, pero ¿cómo hacer? Nosotros estamos pidiendo más participación en la parte de impuestos para el departamento. ¿Cómo hacer que esa riqueza que le va a crear al departamento no se quede en el área metropolitana, especialmente a todos los municipios, que no pase lo que pasó en Antioquia, lo que está pasando en Colombia? Para eso es que estamos haciendo la asociatividad territorial. Es decir, esos municipios solos es muy difícil que tengan posibilidades y oportunidades, pero cuando se juntan en provincias administrativas y de planificación, logramos articular mejor la planeación y logramos articular mejor el desarrollo. Queremos hacer planes estratégicos provinciales de ordenamiento territorial que permitan que esas dinámicas sean otras y que obviamente llevemos otros temas de desarrollo. Por decir algo, si yo estoy haciendo un plan de ordenamiento de mi municipio como tal, póngale que sean 100, 200, 300, 500 kilómetros, hacer un plan de 6.000 kilómetros estratégico, ¿cierto? Para yo poder llevar vocación a esos territorios. Entonces, hoy en día en el mundo no se habla de municipios, hoy en día se habla de regiones, y esas regiones son las vocaciones que se tengan, o lo que estamos esperando. Y delegación de competencias. Hay un programa que se llama Programa Nacional de Competencias Diferenciadas. Ese Programa Nacional de Competencias Diferenciadas dice que nosotros les podemos entregar a esas provincias el catastro multipropósito. Debemos entregarles la gestión catastral a ellos, para que ellos tengan más transparencia en el uso del suelo, etcétera, y que nosotros los acompañemos, pues, y con tecnología los vamos a estar acompañando. El tema de las autoridades de transporte. Ellos, para sacar cualquier tema de transporte, tienen que irse hasta el Ministerio de Transporte. Es una cosa muy loca, una dependencia, la autoridad de transporte. Y otros temas que tienen que ver con la gestión ambiental, con el tema del desarrollo económico, porque hoy los criterios de desarrollo económico no pasan ni siquiera por el sistema de participación. Entonces, en eso estamos, señores. Lo que estamos es reconvirtiendo y tratando de modificar el modelo de desarrollo. Dos preguntas. ¿Cómo están mirando todos ustedes esto en términos de la participación empresarial y todo esto? Es decir, están uniendo también las fuerzas y las voluntades de los gremios empresariales, Camacol y todo, a todo esto, para darle todavía más fortaleza regional a todos estos desarrollos y también la parte internacional. Es decir, cómo enlocamos todo eso con la colaboración internacional, con expertos internacionales, con convertir a la región en un hub de ciencia, tecnología y internacional. De que yo le había hablado de la Escuela de Ecología y Desarrollo Territorial. Espero radicar mañana la ordenanza y si no, más tardar el martes. Esa ordenanza integra a las universidades del territorio para que con el gobernador, con un consejo rector, definan líneas para enfrentar cambio climático, pérdida de biodiversidad y naturaleza y el tema de contaminación del aire, del agua y del suelo.
en un modelo de desarrollo sostenible, como lo hablaba yo ahora, de desarrollo regenerativo sostenible. ¿Eso qué implica entonces? Que cada universidad nos entrega un miembro y tenemos un consejo científico y de innovación que está aportándole desde el conocimiento científico local del territorio a esas posibilidades de generar un cambio del paradigma del desarrollo en esos territorios. Nosotros creemos que tenemos que mirar cada territorio de forma particular, de forma cuáles son esa redefinición de las vocaciones de esos territorios y qué es lo que necesitaríamos. Entonces ahí sí, con el sector privado, todas las conversaciones, toda la apertura, toda la voluntad, pero ahora queremos que el sector privado nos ayude a hacer un tema que estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Fortalecimiento fiscal y financiero de los territorios. Esos municipios no se pueden quedar como están hoy al garete. Entonces, hoy tenemos 500.000, más de 1 millón de predios en Antioquia que tienen retrasos en actualización catastral entre 5 y 30 años. Una barbaridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya cogimos 500.000 de esos predios, estamos actualizando catastralmente, estamos haciendo toda la cartografía actualizada del departamento y sistematizada con toda la tecnología, va a quedar al 100% la cartografía. Y obviamente estamos haciendo ajuste fiscal y financiero y actualizando la formulación de los planes de ordenamiento territorial, los PBOT, los EOT, para tener unos planes metropolitanos de ordenamiento territorial donde nos dé y provinciales de ordenamiento territorial que se puedan integrar y que se puedan unir. Ahí viene la conversación con el sector productivo, que tiene que entrar en la conversación con la academia, ¿cierto? ¿Qué tenemos que formar? ¿Cómo tenemos que invertir la pirámide de los profesionales con los técnicos? Nos quedamos formando profesionales y nos quedan faltando los técnicos que necesita el territorio y los tecnólogos. Y obviamente ya esas vocaciones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué son importantes las provincias y las áreas? Porque yo puedo juntar municipios y yo puedo juntar territorios y hagamos acuerdos de exenciones tributarias. Entonces, vamos a coger estos 8 o 10 municipios en el norte. Estos 8 o 10 municipios le dicen a los empresarios, pueden venir acá y en cualquiera de los 10 municipios que se instalen van a tener exención tributaria, no van a tener ICA durante tanto tiempo. Correcto, pero entonces deben producir con X responsabilidad frente al territorio, etcétera. Y está ahí un tema, y con este término, que es el tema de la sobretasa de seguridad. Tenemos muchos problemas de seguridad en los territorios. Si nosotros queremos desarrollar los territorios, tenemos que mejorar el tema de la seguridad, y por eso es uno de los temas que está ahora en la paz total. Mire el problema que tenemos, esa gente se expandió por todas partes. Uno ahí pregunta en los municipios cuáles son los temores de la gente, el microtráfico, o que los hijos participen de ese tráfico, o que se vuelvan consumidores o adictos, y el tema de los delitos comunes, del robo, de la extorsión, del chantaje. Entonces, estamos pretendiendo tener tecnología que nos permita tener cámaras, tener unas mejores comunicaciones, capacidad de reacción en todo ese territorio, porque si no, cualquier cosa que hagamos en turismo, en producción, en desarrollo económico, se va a quedar quieto. Qué pena que me extendí. En enero, febrero lo queremos volver a ver. Gracias. No, que tiene muchas dificultades.